Hola de nuevo, estamos en el capítulo 15 de Sechihuatán. Hoy vamos a hablar todavía más de la mentira. Vamos a seguir hablando de la mentira hasta que la desmenucemos lo suficiente. Entonces hoy vamos a ir de un modo sencillo hacia atrás un poco más. Antes vimos en el episodio anterior el final, cómo llegamos aquí todavía con la simbología conectada al presente, y ahora vamos a intentar ver dónde se conecta la simbología en el pasado, de dónde arranca. Una pincelada de cómo los clanes esclavistas envilecieron todo lo de otras épocas, el origen de los símbolos, su importancia, su relevancia verdadera y cómo deformaron su interpretación y cómo fueron desvirtuados por ello. Y creo que con ello vamos a llegar a un sitio alucinante ya, ¿no? Vamos a empezar a hilar toda la historia de atrás hacia adelante para ir comprendiendo cómo está montado el tinglado de principio a fin y situarnos un poquito mejor. Hoy empezamos la historia en el siglo XIX, la imagen de un arqueólogo británico llamado Austen Henry Layard. Este señor resulta que descubrió cerca de Mosul, en Irak, unas ruinas de un palacio llamado Senaquerib, que estaba en lo que era la antigua capital del reino de Asiria, que se llamaba Nínive, y este descubrimiento parece ser que fue en 1853. Estamos hablando de ayer prácticamente. Y son unas ruinas que se descubrieron, pues ya digo, en ese lugar, en Irak, y que contenían una biblioteca muy famosa. Se conoce como la biblioteca de Asurbanipal. El que se conoce como último gran rey de Asiria tenía ese nombre, que era el tal Asurbanipal, que fue nombrado incluso en el Antiguo Testamento, donde lo llaman el grande o honorable Asnapar. O sea, que ya no sé si es para sospechar que lo estén nombrando en el Antiguo Testamento un poco. Pero bueno, este arqueólogo dicen que lo enviaron allí para ver si precisamente encontraba algún rastro con el que confirmar si lo que decían en la Biblia de que era el libro más antiguo del mundo pues era verdad, si es que era el libro más antiguo que había. Y resulta que empezó a excavar y se encontró con que en realidad la Biblia era una versión o un mejunje de otras obras que habían antes que esa, sobre todo historias como las sumerias de mayor antigüedad. Era como un copia y pega de lo que había antes, ¿no? Empezó a coger allí la Wikipedia de esa época, las historias de los de antes, y con eso parece que está hecha la Biblia. Entonces cogieron trozos de por aquí y de por allá y empezaron a completar, a añadir historias y más cuentos y más no sé qué, y así sacaron el tocho que ves ahora de la Biblia. Pues esa biblioteca de Asurbanipal estuvo enterrada hasta el otro día, como digo, en lo que es el próximo Oriente Europeo, que prácticamente cae por ahí. Y se terminó de traducir ayer prácticamente, en unas traducciones, para que vean si es que la Biblia viene de esos textos o no. A una de las traducciones la llamaron el relato caldeo del Génesis, dando a entender que es una versión del Génesis de la Biblia más antigua. Aquí quiero insistir en una cosa, y es que, aunque yo hable de la Iglesia, insisto otra vez en que todos los cuentos de todas las religiones son lo mismo. Aunque esto esté por explicar todavía, va a haber mucho que explicar y va a ir saliendo. Es un tema un poco escabroso, bastante chocante, pero que quede claro eso, son todas lo mismo. Y además todas tienen origen en esto que encontró Austen Layard, o lo que encontró él y lo que encontraron otros por el estilo, que son mitologías que habían antes que lo que cuentan las religiones de ahora, mucho antes. Sobre Asurbanipal, pues parece ser que vivió entre el 668 y el 627 antes de nuestra era, que es un personaje del que todos destacan porque se interesaba por la cultura, como prueba de ello es la biblioteca esta, y en la biblioteca en concreto habían 22.000 tablillas de arcilla. Imagínense todo lo que guardó ahí, ¿no? Había de todo, dice que habían gramática, diccionarios, matemáticas, astronomía, un sitio, referencias a ciudades, referencias geográficas, religión, por supuesto, historia, literatura. Era una biblioteca, muy señora biblioteca, y la encontraron el otro día. Y entre todas esas tablillas estaba lo que se conoce como la epopeya de Gilgamesh, o el famoso llamado conocido como poema de Gilgamesh, que se le dice también. Esta epopeya o este poema en concreto estaba grabado en 12 de esas tablillas nada más. Bueno, de este tal Gilgamesh se dice que es anterior a Hammurabi y a Asurbanipal mismo, bastante anterior, y se discute si existió de verdad o no, no está muy claro. Y aunque algunos historiadores parece ser que defienden que sí existió, pues realmente va a ser que no existió nunca, es un mito como tanto. Es una epopeya, la de Gilgamesh, que suele ser nombrada por algunos como la obra literaria o el poema épico más antiguo del mundo, que le echan 4.000 años de antigüedad. O sea que dicen que se escribió por el 2000 o el 2500 antes de nuestra era. Y bueno, como ya les conté, todas las religiones tienen los mismos pilares al principio, lo digo otra vez, y siempre el mismo objetivo, que es nuestra esclavitud, del modo que ya he venido explicando. El poema de Gilgamesh va de lo mismo, bien, solo que para más cachondeo, con Gilgamesh todos entendían que era un cuento, todos entendían qué significaba, todos entendían de lo que estaba hablando. Esa educación general o básica de la que hablaba antes en otros capítulos mostraba una forma sencilla de entender la realidad, mientras que los cristianos y demás, al falsificar incluso lo suyo propio, falsificaron lo que son sus símbolos y sus historias y
impusieron la creencia de que todos los cuentos cristianos y los mitos ocurrieron de verdad. Esa es la diferencia entre lo de Gilgamesh y lo de ahora. En realidad es lo mismo, es todo inventado. Es un mito, otro mito de cada época, nada más. Es una aberración lo que hicieron ahora. Fue, bueno, que les voy a contar todo lo que hay alrededor de la historia cristiana y la historia de los demás y todo eso. La cantidad de cosas que se han montado alrededor de eso, asumiéndolo como cierto, que les voy a decir. Para quien no haya terminado de entender, lo digo en plata, el Jesús cristiano no es más que otra epopeya como la de Gilgamesh, otro cuento, y no son más que historias mitológicas con personajes inventados. En el caso de Jesús, por supuesto, también se inventaron los apóstoles, María, todo está inventado. La historia de Jesús no es más que un desarrollo y una adaptación de la misma historia de Gilgamesh y de otras por el estilo, y todas se usaron para el mismo fin, elaboradas con los mismos dogmas y los mismos principios, porque todas describen lo mismo, todas cuentan lo mismo, todas muestran los conceptos que debía entender la gente y nada más. Lo que pasa es que lo de Jesús se fue de madre y lo desarrollaron una barbaridad, igual con los demás, con Mahoma, con Buda, con todo. Para que vean lo que estoy diciendo, para que vean similitudes y para que se hagan una mejor idea de que esto es así. En la epopeya de Gilgamesh, antes de empezar la narración de la epopeya en sí misma, dice: lee cómo Gilgamesh lo sufrió todo y lo superó todo. Ya te están dando una aproximación a una historia equivalente a la de Jesús, la de sufrimiento y salvación. Luego, el cuento de Gilgamesh dice, por ejemplo, que se dedicó a buscar la gloria y la inmortalidad, igual que Jesús. También se leen cosas como que con su amigo Enkidu, que es el otro protagonista de la epopeya, vencieron a un gigante, al estilo del cuento de David y Goliat. O sea, lo que hicieron los cristianos fue adaptar todo, inventar y hacer derivaciones con todo. De cualquier detalle se elabora una historia. Por ejemplo, cuenta que una planta le devuelve la juventud a quien la toma, en la epopeya de Gilgamesh, pero que una serpiente se la roba. Y esto ya se está viendo que en la historia del Génesis, que tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal, y una serpiente y quedas condenado y no sé qué y no sé cuánto. Es exactamente lo mismo. Luego, en la epopeya de Gilgamesh se habla también del diluvio universal, solo que aquí en lugar de un arca y miles de animales, lo que hay es un hombre que construye una barca y que para encontrar tierra al final lo que hace es soltar una paloma. Más o menos es todo lo mismo. También cuenta, entre otras cosas, cómo el protagonista se enfrenta y mata a unos leones y otras aventuras por el estilo. Hasta que, después de todas las aventuras que pasa Gilgamesh, acaba aceptando su irremediable mortalidad. Esto es lo mismo que hace Cristo en la cruz, aceptar su irremediable mortalidad. Solo que la historia de la crucifixión es más repugnante y más así, más llena de sangre y todo eso. Y la de Gilgamesh es un cuento más de pensar y de imaginar y todo esto. Entonces ya ven que quien dijo que la Biblia se había hecho a partir de todas estas historias lo decía por algo, que no estaba ni mucho menos desencaminado, ¿no? Los historiadores nos muestran todas estas cosas como un capricho lejano de otras culturas, algo distinto de lo que vemos ahora, ¿no? Como si no tuviera mucho más sentido, más allá de cuestiones filosóficas, presentándolo así como discusiones, alegorías y cosas así, delirios para la mente, y no pasan más de ahí, ¿no? La verdad es que no se llega a entender en realidad mucho, simplemente lo ponen como cosas ensoñadas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es avanzar y entender de dónde viene. Nos vamos a fijar, hay unos bajorrelieves que se llaman, o grabados en piedra, que los sacaron en el siglo XIX, que fue cuando se hicieron las excavaciones estas, se los llevaron de Irak, y fueron sacados de un par de palacios de las dos principales ciudades del imperio asirio. Una era la que ya nombré, que es Nínive, y otra es Dur-Sarruquín, una ciudad que hizo de capital, y cuando ese rey murió, la capitalidad del reino asirio volvió a Nínive. De esos bajorrelieves hay uno en concreto que dicen que representa al propio Gilgamesh y que se ve como Gilgamesh está de frente y sujeta un león bajo el brazo. Lo tiene cogido con un brazo, como lleva un cochino bajo el brazo, lo que decimos aquí, pero un león, ¿no? Y el modo que lo tiene cogido se nota claramente que está inmovilizado, que está dominado. Es una escena donde el Gilgamesh muestra el poder que tiene sobre el león. Entonces, como les decía, estamos hablando de simbología. ¿Y qué significa el león aquí? Porque hay un león ahí que representa, que tiene que ver Gilgamesh con un león debajo de un brazo. Entonces, todo el mundo dirá que simplemente es la epopeya. Está representando en la escena de la epopeya cuando derrota a los leones y dice que combate contra leones. Pues ahí está demostrando el poderío contra los leones y tal, ¿no? Esa es un poco la forma que tendría de mirar el pasado, pues cualquier persona, sin llegar mucho más a entender mucho más. Pero vamos a entender el origen de la estafa. Vamos a entender qué símbolos fueron despreciados y falsificados en la estafa esta. Y lo que quiero es que vean cómo se expresaba en distintas épocas. Ya vimos cómo lo hicieron los cristianos, vimos con Hammurabi y ahora vamos a ver cómo lo hicieron los de Gilgamesh.
Ese león que están viendo ahí, que tiene Gilgamesh cogido con el brazo, inmovilizado, incapacitado, es el mismo que podemos ver en Giza, en la meseta de Giza, en Egipto, junto a las pirámides. Me estoy refiriendo a la esfinge de Giza, la que preside todo el valle con su forma de león y que descansa ahí tan enorme, tan majestuoso frente a las pirámides. Pues eso, brutal. Las esfinges de Egipto se las tiene por seres mitológicos, por unos seres caprichosos. Dicen que los egipcios añadieron a su catálogo de representaciones místicas y poco más. No se dice mucho de ellas, como que no hay mucha conexión real con nada, ¿no? Dicen que la llamaban Seth, no sé qué, y bueno, que son símbolos de la vida después de la muerte y que por eso también estaban presentes en muchas tumbas. Y lo más que se dice así, o la asociación que se hace, aparte de asociarla con la vida después de la muerte, que eso se llama resurrección, la suelen asociar a la realeza, porque dicen que representa el poder y la fuerza de un león como metáfora de la realeza. Está diciendo el poder que tiene un rey, ¿no? Pero es más que eso. La esfinge de Giza, la que están viendo ahí tan grande, lo que está representando es a Dios directamente. Lo que están viendo ustedes ahí es la primera representación, la original y la más imponente jamás vista en este mundo de la imagen de Dios. A Dios visible, manifestándose en la vida terrenal, delante de todos nosotros en nuestras narices. Esta gente lo que han hecho es dedicarse a despreciarlo. Son posteriores y son falsificadores, son traidores. Esa esfinge representa o es la referencia principal de la vida en la tierra para todo el pueblo que habitaba en ese lugar. Ese es el Dios por el que se dejaban regir todos. Esa es la imagen más destacada, la que tenían todos delante, que representaba al Dios por el que se dejaban regir todos. Lo que están viendo en los bajorrelieves asirios es otra vez la representación de la traición y la falsificación de lo más elevado, la suplantación del lugar y el poder de Dios. Otra vez es la eliminación de Dios de la vida de la tierra, de su presencia, es la usurpación de su poder, de su lugar en nuestro mundo. Es como coger a la esfinge y ponértela debajo del brazo y decir, aquí mando yo, mostrándose como los enemigos de Dios, como los enemigos de todos nosotros y como más poderosos que Dios, así de simple. Y este simbolismo se entendía antes perfectamente. Esto era aterrador, se trata de eso. Bueno, cuando ya se fue normalizando, de aterrador nada, se asumía como ahora, ¿no? Pues de eso va el bajorrelieve de Asurbanipal, de eso va la esfinge. Ya tenemos la conexión con el principio. En el último capítulo ya vimos la conexión con el final, con nuestros días, y hoy les estoy mostrando la conexión con el principio. Ya pueden deducir de paso, aunque ahora mismo estarán muy aturdidos o incrédulos o tal, pero el que esté más lúcido, más despierto, seguramente estará empezando a deducir de dónde procede cierta simbología usada por todos los traidores de todas las épocas, como por ejemplo el personaje de Sansón, el de la Biblia, que cuenta sus hazañas como el espíritu de Yahvé le invadió, el espíritu de Yahvé vino sobre él, y la propia de Wikipedia, por ejemplo, si la ven, describe paralelismos entre Sansón y otros personajes de otras mitologías desde mucho tiempo antes, como el propio Gilgamesh, o también como los propios Heracles, que también luchaba contra leones. Sin embargo, como les decía, los estudiosos hablan de esto como un modo así limitado, como indeterminado. Pero ustedes aten cabos y ya van viendo lo que ocurre. Si se van dejando llevar por su intuición, verán que no se van a equivocar. Aunque bueno, les pueden confundir los conceptos un poco, porque por ejemplo, cuando dicen que el espíritu de Yahvé es el espíritu de Dios, pues no tiene sentido que si Sansón está invadido por el espíritu de Yahvé, esté luchando contra el león para matar a Dios. Pero no es esa la interpretación correcta. Lo que están diciendo con el espíritu de Yahvé que menciona la Biblia, están presentando a Sansón como la imagen o la expresión del espíritu enemigo de Dios, del espíritu y la fuerza que derrota a Dios. O sea, Sansón en la Biblia es la representación del poder del mal y la demostración de cómo se elimina a Dios de nuestras vidas, de cómo ellos, con su poder, con el espíritu que ellos manejan, representado de Sansón, matan a Dios. De eso se trata. Es el poder de Roma expresado en otra de sus facetas, así de simple.
Y por supuesto hay más simbología de este tipo en la mitología de muchos pueblos, no solo en el cristiano. Si se ven leones hasta en el Extremo Oriente, los famosos leones de Buda, los leones de Fu, que dicen que son muy comunes en los templos budistas, en los palacios y tal. Y si se fijan, también yo siempre hablo en Wikipedia, que es lo que tengo a mano, pero dicen que no son leones de tradición china ancestral, sino que fueron más recientes, que llegaron con el budismo. Lo que yo estaba diciendo, que todas las religiones cuentan lo mismo y usan una simbología muy parecida. Pues esos leones los metió el budismo, lo van captando. Que por cierto, en chino dice que los leones se llaman Shi, me suena un poquito también, y que la palabra deriva del persa, que no es china. Vale. En la mitología griega, Hércules lucha contra el que llaman el león de Nemea, que lo llaman así porque estaba protegiendo una ciudad que se llamaba así, Nemea. ¿Y de qué lo protegía? Del terror del león. Claro, como que el poder de Hércules pues es lo mismo que el poder de Roma. Mucho se dice de que la mitología romana y la griega son iguales y tal, pues ahí lo están viendo, ¿no? O sea que todos son cuentos más o menos desarrollados y ostentosos, elaborados a partir de poemas básicos como el de Gilgamesh, ¿de acuerdo? Poemas sencillos donde en Gilgamesh la gente le contaba 4 cosas, pues ya está, ya lo tengo claro, venga, esto es la religión, con esto vivimos, no sé qué. En cambio, en las nuevas religiones se lió todo tanto que no tiene límite. Son simplemente narraciones para que la gente delire por un tubo, ya está. De paso, también entenderán que pinta el león por ahí. Habrán visto o estarán pensando en el león que se ve en muchos sitios y tal. Y me gustaría hablar de uno, por en concreto, que es el famoso león de San Marcos, que se le conoce también como el león alado. Es un león al que le pusieron unas alitas y se le ve sosteniendo un libro y además una espada, ¿no? Pues este león es el símbolo tradicional de Venecia, en Italia. Qué casualidad, en Italia. De hecho, lo pueden ver hasta en La Gomera, en Agulo, porque allí creo que San Marcos es el patrón y entonces está por allí el escudo de Agulo, me parece. Así que, y también en México, bueno, si le preguntas a los cristianos qué significa león pues dicen que este león surge en el Apocalipsis de San Juan, y que en el Apocalipsis de San Juan es una de las 4 criaturas que se encuentran junto al trono de Dios, y que sus alas representan su elevación espiritual. Pues yo les insisto en que es la misma mitología de siempre, y todo eso representa únicamente la muerte de la conciencia y la existencia de Dios, y eso es lo que están contando en la representación de ese mensaje. Lo que está representando ese león con sus alitas es lo contrario que lo que representa la esfinge de Egipto, una situación del poder de Dios en el otro plano, fuera de aquí, al margen de lo real, al margen del mundo físico. Representa el conseguir mantener a Dios allí, en el otro lado, fuera de la realidad, en el mundo de los espíritus. Por eso tiene las alitas, porque el león no tiene alitas. Bien, es como lo mismo que hace Sansón con Dios, que es mandarlo al otro lado, o es como ponerle alitas y que lo mate Sansón, pues lo mismo, pues representa a Dios así, fuera de nuestra realidad, apartado de nosotros. Eso es un trofeo que representa la capacidad para sacar a Dios del mundo. Bien, al contrario que la esfinge descansaba plácidamente en la tierra, en medio de todo el mundo, en la plaza, en lo que sería una plaza enorme, aquello, la llanura de Giza, sin alas y sin nada, como un ser vivo en la tierra, delante de nosotros, mientras que el león de San Marcos representa su destierro, simplemente, ¿vale? Es una imagen de la victoria sobre la presencia de Dios. No me creen todavía, ¿no? Vamos a ver más. Resulta que el león también es el símbolo del llamado pueblo de Israel. Seguro que más de uno lo tiene que tener dominado. El judaísmo y el cristianismo tienen en realidad la misma raíz, son del mismo origen. El conocido como león de Judá se llama así precisamente porque era el león de un tipo que se llamaba Judá. Y ese tal Judá nace tiene su raíz en el libro de Génesis. Pero ya nosotros vimos de dónde viene el libro de Génesis, que es una adaptación de los poemas como el de Gilgamesh. Pues eso, si el libro de Génesis viene de la mitología como la de Gilgamesh, por supuesto Judá y su león son pura simbología también, nunca existieron, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden simbolizar con Judá y su león? Pues lo mismo, la misma traición y la mentira de siempre. Resulta que dicen que ese león se llama así porque perteneció a ese personaje, como digo, Judá, y que fue el que fundó la famosa tribu de Judá, de donde surgió el famoso rey David, que le dicen segundo rey de Israel. Pues parece ser que ese león estaba bendecido, de modo que los israelitas entendían que era la imagen del poder de Dios, ¿lo entiendes? Es lo mismo que la esfinge, es lo que te estoy diciendo. Ese simbolismo en un león de la imagen del poder de Dios, lo que está diciendo es que están usando la misma simbología que había en Egipto. A eso es a lo que me refiero. Entonces ese león, como símbolo de Dios, acabó como símbolo de Israel. Y es seguro que lo ven allí en todas partes, como el león de San Marcos en Venecia. Entonces lo importante aquí es que está refrendando la herencia de la simbología egipcia adaptada al pueblo de Israel.
Pero sobre este león hay más. Si tú te vas al cristianismo, que maneja el mismo concepto, también habla del león. La diferencia está en que cuando el cristianismo habla del león de Judá, la interpretación que le da es otra. Los cristianos se refieren al león de Judá para nombrar al propio Jesús. Es decir, Jesús es el león de Judá, es el símbolo que representa al león de Judá. Es decir, de nuevo, el león es Dios, la imagen de Dios. Y Jesús era precisamente alguien de la tribu de Judá, la misma que Israel. Ahora lo mira, si el león de Judá es Dios, que lo dicen los israelitas, pero para los cristianos Dios es Cristo, Cristo es el león, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Y qué pasa con Cristo? Pues que lo matan, lo asesinan, le impiden vivir, le impiden quedarse en este mundo, lo mandan al otro mundo. ¿Y quiénes lo matan? Roma, la Iglesia Católica, los que se jactan de ocupar el lugar de Dios, de matar a Dios, de impedir que le conozcamos como hicieron otros antes que ellos. Y así queda la imagen del león alado, que el león alado es la imagen de Cristo muerto, es la imagen de Dios apartado. Bien, en el mundo de los ángeles, por eso tiene las alitas, ¿se entiende? Eso es lo que quería que viesen. Hemos llegado al principio, hemos visto de dónde viene uno de los símbolos, de dónde parte, y hemos visto cómo lo maltratan, cómo lo degeneran y cómo lo matan. Cómo el objetivo siempre es el mismo y se va expresando una y otra vez de la misma manera. Estos señores están aquí siempre haciendo lo mismo, que es suplantando la verdad y matando a Dios, y lo vamos a seguir viendo una y otra vez. Eso es el día a día con las religiones, en eso consiste, siempre está orientado a eso, a expresar y a venerar el poder de los traidores sobre Dios y a venerar la verdad que ellos imponen en lugar de la verdad. En eso consiste desde que empezó la traición, época tras época, de eso va todo. Ese es el jaleo que vemos todos los días en el mundo y el que sostiene todo el sistema desde el principio. Pues eso es lo que quería que viesen, lo vamos a seguir viendo, créanme, y cada vez esto va a mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo.